yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios. Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios. Y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios. Discernimiento de espíritus es cuando uno puede conocer una profundidad de una persona o de algo sin que nadie se lo haya contado a uno. Entonces eso viene siendo como el discernimiento de espíritu. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a tomar este tiempo para discernir esta palabra. Vamos a tener un tiempo especial. Este ministerio está cambiando, transformando, renovando muchos corazones. Así que bueno, hoy vamos a basarnos en esta prédica. Vamos a hablar acerca del discernimiento y vamos a hablar acerca de Salmos 32:8. Vamos a hablar acerca de ese discernimiento que se necesita para todas las áreas de nuestra vida. En el Salmos 32:8 nos habla de una instrucción, de una enseñanza, de que Dios es el que nos instruye, el que nos aconseja, el que nos enseña, pero a través de ¿qué? A través del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a hablar acerca del discernimiento de espíritus y de la importancia de tener ese discernimiento, porque mucha gente no lo tiene. Y la Biblia dice que al que le falte sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la da en abundancia. Y así que nosotros vamos hoy a entender qué es ese discernimiento. Discernimiento significa cernir, comprender, no dejar pasar, tener un sentir, diferenciar una cosa de otra, inteligencia divina.
Entonces cuando nosotros decimos esa persona es inteligente, esa persona sabe diferenciar, esa persona tiene un sentir, esa persona no se le pasa nada, esa persona comprende las cosas, eso se llama discernimiento. Hay gente en el mundo entero que tiene un don que se llama discernimiento de espíritus. Y nosotras las mamás tenemos discernimiento de nuestros hijos. Podemos saber qué le pasa a nuestros hijos, podemos saber si nos están mintiendo, si nos están diciendo la verdad. Nosotros podemos discernir muy rápidamente eso, porque es una capacidad que nos da el Espíritu Santo de saberlo, de conocer eso se llama una profundidad. Cuando uno habla de una profundidad significa de algo que es como fuerte, es como algo que uno dice, esa es una profundidad, eso es algo que es profundo, es algo que es, digamos, como que tiene como algo complejo de entender. Eso se llama una profundidad. Entonces vamos a hablar hoy acerca de ese discernimiento y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2:14. 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. La palabra de Dios dice así. Me voy a poner estas clases. A ver. 2:14 de 1 Corintios 2:14. Dice así. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Entonces, dos cosas. Las personas que no son espirituales no aceptan las cosas espirituales. Y no las pueden comprender porque son espirituales. Y dicen que eso son cosas tontas o locas o que no tienen sentido. Y dice también que no las pueden entender porque ellos no tienen el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden, pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Es decir, dos mundos opuestos, el espiritual y el que no es espiritual. Hay gente que no es espiritual y no entiende lo espiritual. Y nosotros que somos espirituales no los entendemos a ellos, y por eso es que hay gente que nos dice tontos. Ay, esa es una tonta. Pero la persona que dice eso, dice, por ejemplo, que somos tontos. La gente no creyente nos trata así. Los tontos son ellos, porque ellos son los que no pueden entender las cosas divinas, ni tienen comprensión, ni tienen sabiduría, ni tienen discernimiento, que significa poder comprender, entender, saber qué es lo bueno, qué es lo malo. Cuando nosotros hacemos pastas, los que nos gusta cocinar, no sé a cuántos de aquí les gusta cocinar, cuando nosotros hacemos pasta o espaguetis, tenemos una cosa en la cocina que se llama el cernidor, o en otros países se le dice el sedazo, o otras partes le dicen el escurridor de la pasta. ¿Y por qué tenemos ese escurridor? Porque la pasta queda arriba y el agua queda abajo, o sea, sale el agua. El discernimiento es exactamente eso, saber qué es lo bueno y qué es lo malo, y saber retener lo bueno y desechar lo malo. Por ejemplo, cuando nosotros cernimos un grano, o cuando digamos para sacarle el jugo a la soya, que la soya es un alimento muy rico. Yo desde pequeñita tomaba soya, mi mamá nos hacía tortas de soya, coladas de soya, queso de soya, cosas con soya. La soya es un grano muy rico. Y mi mamá lo que hacía era procesar ese grano para que le saliera la leche, y de ahí hacía las coladas, y de lo que les sobraba arriba, que era como la pasta que dejaba el grano, o sea, como una especie de masa, la hacían torticas con cebolla, con tomate, bueno, unas cosas deliciosas, con carne, o sea que un alimento. Pero ¿cómo lo hacía? Con el sedazo. Podía tener la leche y tener la masa. El discernimiento es saber entender qué es lo bueno, qué es lo malo, cuando una cosa es mentiras, cuando una cosa es verdad, cuando algo viene de Dios, cuando algo no viene de Dios. Hay gente que le falta muchísimo discernimiento y no tiene ningún tipo de entendimiento de las cosas de Dios. Por eso nos tratan de locos y nos tratan de tontos. Hay mujeres
y hay hombres que son muy, eso se llama, son personas inmaduras y son personas mundanas, carnales, sin Dios, y no son temerosas de Dios, y le dicen a los hijos de Dios tonto, y a esa tonta, o llaman a los ministerios, ay, ese pastor tonto, esa profeta tonta, pero los tontos son ellos, que son como las mulas y como los caballos, sin entendimiento, sin discernimiento, sin sabiduría, sin inteligencia. Ellos son los que son los tontos, o sea, una persona que tropieza, eso significa la palabra tonto. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da las capacidades y el regalo del don del discernimiento de espíritus. Entonces hay personas que tienen, hay 5 ministerios que son los importantes. Entonces está el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro. Son 5, pero de esos 5 se desprenden 9 que son los serviciales. Y dentro de esos 9 servicios de la iglesia, en la iglesia cristiana, está el discernimiento de espíritus, que es lo que también tiene el profeta, que puede discernir lo bueno, lo malo, cuando llega una persona con unas intenciones, para qué llega una persona a la iglesia, puede saber qué va a venir para la iglesia, qué se está moviendo dentro de una iglesia, si hay pecado oculto dentro de la iglesia. El discernimiento de espíritu es parte del don profético. Pero hay personas que tienen don de discernimiento de espíritus y son muy útiles en la iglesia cristiana, porque esas personas son las que cuando oran Dios les revela. Y la persona le dice a uno, mire, Dios me mostró esta situación en la iglesia, esta situación en una persona, y eso se llama discernimiento. Y también el discernimiento de espíritu lo tenemos cuando hablamos con una persona y sentimos que esa persona nos miente, que esa persona nos engaña, que esa persona nos oculta. ¿Y cómo lo sabemos? Por el discernimiento de espíritus. Inclusive cuando no conocemos a una persona y solo mirándola sabemos lo que esa persona tiene, las potestades o los demonios o las mentiras o la vida que esa persona ha llevado o esa persona ha vivido, o cuando entramos a una parte, sea un lugar público, o entramos a una casa o entramos a una iglesia, podemos saber qué se mueve ahí, el sentir. Entonces hay personas que le dicen a uno, yo tengo un sentir en mi corazón, o sea, está discerniendo. Por ejemplo, en algún momento yo entré a una empresa, hace muchos años estoy hablando, y entonces desde que yo entré, yo empecé a sentir como ganas de vomitar y como un dolor en el cuello, como un cansancio. Yo dije, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento así si antes de entrar aquí yo estaba bien? Y cuando entramos a esa empresa, yo iba con otra persona que me dijo, acompáñame, que yo voy a mirar un producto. Y resulta que tenían unos velones gigantes, verde, vuelvo al verde, rojos, y tenían en una esquina esos velones alumbrando como unas imágenes, o sea, estaban haciendo rituales, y la atmósfera estaba llena de un perfume que los sahumerios, y yo me sentía mareada, me sentía con ganas de vomitar, con dolor de cabeza, me sentía muy aturdida por la atmósfera en que estaba ahí. Y uno cuando entra a cierto lugar, le cambia a uno como el estado de ánimo, y le cambia a uno como la salud, se enferma, uno se enferma con una persona o en una atmósfera o en un lugar, y uno dice, ¿qué me pasó? Porque estás discerniendo la atmósfera, la estás sintiendo. Eso se llama discernimiento de espíritus. Es como cuando Jesús se acercaba a una persona, él sabía la mente, el corazón, los pensamientos de la persona, sabía lo que estaba sintiendo, lo que estaba pensando, y aún lo que había pasado en la vida pasada de esa persona, y lo que estaba pasando en lo presente y lo que iba a pasar en el futuro, él lo sabía. Yeshua, que el nombre hebreo es ese, Yeshua HaMashiach, él sabía las atmósferas y él las podía discernir. Discernir es como saber tocar la atmósfera, y mucha gente no sabe tocar las atmósferas. Otras personas sí tienen esas capacidades porque Dios se las ha entregado, Dios se las ha dado, y le ha dado a personas capacidades, se llaman dones y talentos. Espérame un momentito aquí. Entonces cuando uno dice, por ejemplo, ay, esa atmósfera está muy cargada, ¿qué significa? Está llena de muchas cosas que a uno lo pueden enfermar. Uno se puede enfermar en una casa, uno se puede enfermar con una persona, uno se puede enfermar yendo a un lugar,
Por eso es que a veces, y eso me lo ha preguntado gente, Pati, porque a veces uno no puede viajar de un país a otro. ¿Qué pasa? ¿Qué impide? Dios. Dios impide que uno se mueva en determinadas fechas a determinados lugares porque Él sabe cómo está la atmósfera de un país y qué le puede a uno afectar en esa atmósfera espiritualmente a uno. Entonces, por ejemplo, hay gente que puede viajar. Pablo, para no ir muy lejos, él quería ir a una parte, pero el Espíritu Santo no le dejaba ir. Y él quería ir de viaje a ese lugar, pero había una tranque, había como, cuando uno dice hay una oposición, hay algo que obstaculiza, es Dios. El Eterno no deja que la persona se mueva a ese lugar porque en ese lugar, en ese momento de la historia está pasando algo y lo que quiere el Eterno es evitar que no vaya a esa atmósfera. Y por eso es que hay gente que no ha podido salir de un país a otro y uno dice, pero ¿cuál es el obstáculo? ¿Cuál es el misterio? ¿Qué es lo que pasa? Es el Eterno quiere que uno no viaje por determinada fecha o en determinados planes. Él no lo deja a uno moverse. A Pablo no lo dejó mover hasta que Dios dijo vaya. Y cuando él dijo vaya, nadie lo pudo evitar, porque es que nosotros, aunque gente se nos pare enfrente y nos ponga obstáculos y nos ponga miles de obstáculos para no dejarnos pasar, como hacía el faraón con el pueblo de Israel, el faraón se le opuso, se le puso como si fuera un obstáculo, hágase de cuenta un estorbo que no dejaba pasar. Y aunque él se obstaculizó, hizo muchas cosas para que no se fuera el pueblo de Israel, Dios cuando dio la orden, ellos pudieron salir. Porque es que el poder de Dios es máximo, nadie tiene más poder que Dios. Entonces yo lo tengo claro, cuando Dios dé la orden, yo haré todo lo que el Señor dice que yo voy a hacer. Aunque se pare el mismísimo demonio en persona a obstaculizar, si Dios dice que una persona va a hacer eso, lo va a hacer, porque Dios ya dijo que se va a hacer. Entonces, el discernimiento de espíritus es también saber cuándo hacer, cuándo no hacer, cuándo viajar, cuándo no viajar, cuándo movernos de una atmósfera a otra, cuándo casarnos, cuándo no casarnos, cuándo hacer algo, cuándo no lo hacer, cuándo decir algo, cuándo no decir. El discernimiento de espíritu y el discernimiento nos da esa capacidad, eso se llama un nivel de sabiduría muy alto, que es espiritual, es de Dios. Entonces, dice en Primera de Corintios, voy a remojar acá que me estoy tomando un cafecito con leche porque está haciendo frío. Estamos grabando en diferentes lugares, que nosotros nos movemos a muchas partes, diferentes lugares, varios días, varios tiempos, nos movemos de un lugar a otro. Eso es algo maravilloso que el Eterno nos ha permitido con mi hijo Ezequiel. Entonces en 1 Corintios 2, versículo 14, ¿qué dice la palabra de Dios ahí? Que los que no tienen al Espíritu de Dios no pueden entender las cosas espirituales, para ellos son una locura. Esto que yo hago para mucha gente es una locura. Dicen, ay Pati, dedícate a otra cosa que te genere plata, tú sabes muchas cosas, dedícate a ganar millones. Pero la palabra de Dios es mi mayor riqueza y yo trabajo en el reino de los cielos y mi paga viene de lo alto, o sea que el sueldo y el pago que yo voy a recibir va a ser en millones y millones de recompensas. Entonces dice que ellos consideran las cosas de Dios una tontería y nos tratan de tontos y de tontas, ahí esa tonta, porque es que eso que ellos dicen son ellos mismos. Y dice también que en el versículo 15, en cambio los que tienen al Espíritu de Dios todo lo examinan. Es como cuando uno puede examinar, como cuando vamos al supermercado y examinamos la carne, los lácteos, los productos, las fechas. El Espíritu Santo lo examina todo. Y nosotros, como lo tenemos a Él, nosotros examinamos a las personas también. Y las personas nos examinan a nosotros. Y el Espíritu Santo lo examina todo dentro de nosotros. Él sabe los pensamientos, las palabras que vamos a decir antes de que las digamos, dice la Biblia. Que antes de que nosotros hablemos, el Espíritu Santo ya está sabiendo qué vamos a decir. O sea que nada es nuevo para Él. Nada de lo que decimos ni hacemos es nuevo porque Él ya lo sabe. Y ese es el discernimiento de espíritu.
El discernimiento de espíritus es saber con qué intención llega una persona a la iglesia, con qué intención llega una persona a nuestra vida, con qué intención llega una persona a nuestra puerta. Ustedes saben que cuando a uno le tocan la puerta, están pidiendo un acceso, una entrada, sean los que venden o los ladrones disfrazados de empresas reconocidas que hacen servicios o telefonía, o bueno, si alguien toca nuestra puerta quiere algo. Y yo le enseñaba a mi hijo Ezequiel, mi amor, cuando alguien toque la puerta, sea de un apartamento, sea de un edificio, sea de una casa, sea de un lugar, está pidiendo entrada de algo, quiere algo. A esas personas no hay que abrirle la puerta, porque cuando tú ya abres la puerta, tú abriste, ya diste permiso, ya diste entrada. Entonces es lo mismo cuando hay ciertas cosas que llegan a nuestra vida, músicas, ofertas, publicidad, videos, diferentes informaciones, están pidiendo entrada a tu vida y uno no les puede dejar entrar uno no puede dejar entrar a cualquier persona a la vida de uno. ¿Por qué? Porque no puede dejar entrar a cualquier persona como amigo o amiga, no puede dejar entrar a la casa a cualquier persona. Uno no puede dejar entrar a la iglesia a cualquier persona, aunque la iglesia es pública y ahí pueden entrar todos los que quieran, pero que se queden, para que se queden tienen que haber recibido a Cristo en su corazón, porque hay gente que llega para robar cosas en la iglesia, y otras llegan para llevarse a la congregación a otra iglesia, y otros llegan a hacer brujerías. Hay gente que está enferma y le gusta mucho la brujería y va a las iglesias a tratar de hacerle daño al pueblo de Dios, cuando nosotros no podemos ser dañados, porque la Biblia dice que ni el brujo, ni el hechicero, ni el satanista, ni el mago, ni el sortílego le puede hacer daño a los hijos de Dios. Ellos se cansan haciendo males para el pueblo de Dios y no nos pueden hacer daño, porque nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, que tiene poder de repeler todos los demonios, todos los espíritus, todas las brujerías, todo el tabaquismo, todo lo que nos hagan, inclusive cualquier estrategia que vayan a armar contra nosotros para hacernos daño. El Eterno la desarma antes de que ellos crean que la van a acabar de hacer o que tengan un plan contra los hijos de Dios. Dios mismo se los desarma, no se los deja accionar. Tenemos un Padre maravilloso, por eso es que yo le sirvo incansablemente, porque conozco su poder. El Espíritu Santo da las capacidades y el regalo es un don, es un regalo. Don significa regalo. Y el discernimiento de espíritus es discernir a los demonios también, discernir qué demonios tiene una persona, qué demonios tiene un país, una ciudad, un barrio, un lugar, una casa, una empresa, una iglesia. En la iglesia debe estar el Espíritu Santo, pero como hay tanta gente y hay gente que no se ha convertido, entonces hay espíritus también y espíritus malos. Entonces podemos nosotros discernir los espíritus que hay en la atmósfera. El discernimiento es un regalo, es un regalo para servir, es un regalo para ministrar. ¿Qué significa la palabra ministrar? Es entregarle a alguien algo que Dios también nos dio a nosotros. Por ejemplo, yo ministro la palabra de Dios a través de estos canales de YouTube. Ese es mi llamado, predicadora de la palabra profética. Y la gente dirá, ay, bueno, pero usted es profeta. Sí, yo soy profeta de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es profética. No es que yo estoy aquí adivinando el futuro ni adivinando qué va a venir para el futuro. La Biblia ya fue profetizada y yo predico la palabra profética porque la Biblia es profética. Entonces, en 1 Corintios 12, vayamos a 1 Corintios 12, un poquito más adelante. 1 Corintios 12, me pasé a segunda, voy otra vez a primera. Dice así en 1 Corintios 12, 10, sí, estábamos ahí, 12, 10. Dice, a ver, algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios, o sea, el don profético. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos, o sea, discernimiento de espíritu.
Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas, o sea, las lenguas. Es cuando uno interpreta lenguas divinas, porque en el cielo hay un lenguaje. Y cuando nosotros estamos orando fuertemente, a veces entran esas lenguas a nuestra boca y es un idioma que nosotros nunca hemos estudiado, pero se llama lenguas divinas, o sea, del cielo, de Dios. Pero hay un lenguaje que también es satánico, porque recuerden que el derrotado todo lo de Dios lo copia. Y los satanistas también hablan unas lenguas que son dialectos satánicos. Entonces no todo el que habla lenguas está hablando de parte de Dios, el lenguaje divino, porque hay también un lenguaje satánico. ¿Y cómo lo discernimos? Porque el lenguaje divino nos trae mucha paz. Y cuando se habla en esas lenguas divinas, hay otra persona en ese momento, si estamos en público, que las traduce en el idioma de las personas que están escuchando. A mí me pasó un día, eso fue hace muchos años, eso fue algo muy lindo, y no sabía que yo tenía ese don, porque eso fue algo como que me pasó en un momento que yo no esperaba. Estábamos en un congreso de restauración. Yo estaba en la ciudad de Bogotá y las personas que me escuchan, si todavía son, que me siguen de ese ministerio, que yo estuve un tiempo en un ministerio, en varios ministerios, en el congreso nos sentaron a todos en el piso, en diferentes lugares, pero nos vendaron los ojos y nos llevaban por todo el salón, estábamos en un salón social, o sea, en la iglesia. No estábamos en un salón social, ya recordé, sino que en la iglesia. Y recogieron todas las sillas y nos pusieron a cada uno unas vendas. Y varias personas que eran como los que estaban dirigiendo el seminario o la conferencia de la palabra, nos vendaron y nos llevaban por diferentes lugares, nos sentaban en diferentes lugares. Y como estábamos con los ojos vendados, todos teníamos vendas para que no viéramos dónde estábamos sentados ni qué estábamos haciendo. Cuando ya nos quitaron las vendas, nos ubicaron en los puntos que estábamos en el piso sentados, alguien comenzó como a cantar en una lengua. Y yo comencé a interpretar en español lo que esa mujer estaba hablando. Y ella todo el tiempo que habló en ese idioma, yo le interpretaba en el otro idioma, o sea, en el español. Eso se llama lenguas y interpretación de lenguas. O sea, Dios es un Dios de orden, que es cuando si una persona va a hablar en lenguas divinas, tiene que haber otra persona que interprete la lengua divina, porque Dios es un Dios de orden y Él no va a dejar a la gente sin saber qué es lo que se está hablando. ¿Por qué? Porque si él da las lenguas divinas, pone al intérprete, que era lo mismo que tenía José. José podía interpretar las lenguas divinas. Entonces él podía hablar diferentes lenguajes, pero Dios se los había puesto a él, se los había enseñado, porque él no había estudiado nunca esos lenguajes, sino que esos lenguajes llegaron de Dios. Eso se llama la interpretación de lenguas, eso es algo muy lindo y a mí me pasó. Y cuando terminó el seminario, la gente se acercaba a felicitarme y me decía, eres bendita, porque yo había interpretado una lengua divina sin haber estudiado ese idioma. Pero eso fue una cosa, porque lo que ella hablaba, yo lo interpretaba, era un fluir muy lindo y a mí nunca me había pasado eso. Es que el Eterno hace como quiera. Entonces, seguimos acá. Obedecer al Creador. En Eclesiastés capítulo 8:5, estamos hablando del discernimiento de espíritu. Para poder discernir los espíritus hay que obedecer a Dios, la palabra de Dios, porque uno no puede discernir una cosa que Dios le muestre y uno no obedecer, porque en la obediencia nosotros mostramos respeto por el Altísimo. Hay gente que Dios le muestra una cosa y piensa que es de su corazón, dice, ay no, eso debe ser cosas mías, y es Dios quien le está dando una dirección, le está dando un guía, eso se llama un sentir, una guía de algo que el Eterno quiere que la persona haga, pero la persona no lo hace porque piensa que es su propio corazón que le está hablando, y es Dios. Hay que saber discernir cuándo es Dios y cuándo es uno. A mí me ha pasado que a veces Dios me ha hablado una cosa y yo he pensado que soy yo, y resulta que eso que Dios me habló era una verdad, y yo no la obedecí y me fue mal.
Por ejemplo, para no ir muy lejos, una persona que se acerque a la vida de uno, pero Dios desde el principio le mostró que no, que con esa persona no se relacionara uno porque esa persona es falsa o tenía malas intenciones, y uno más sin embargo se relacionó con esa persona y luego esa persona le hizo a uno daño. Pero uno ya desde el principio sabía que Dios le había mostrado que no se relacionara con esa persona. Otras veces Dios le puso no vaya a tal parte y uno fue a la parte y le fue mal, pero uno ya sabía que Dios le había dicho no vaya. 8.5. Entonces en el 8.5 de Eclesiastés dice: quien obedece sus órdenes no sufre ningún daño, lo mismo que les estoy diciendo. Y quien es inteligente sabe cuándo y cómo se debe ofrecerlas. A ver, mire, vuelvo a leer en lenguaje actual. Quien obedece sus órdenes no sufre ningún daño, y quien es inteligente sabe cuándo y cómo debe obedecerlas. Versículo 6 y 7. Lo cierto es que todo tiene su cómo y su cuándo. Nuestro gran problema es que no sabemos cuándo y cómo van a pasar las cosas, ni hay tampoco nadie que nos lo pueda decir. ¿Quién? El Espíritu Santo. Es como lo que les estoy contando. Dios a veces me ha mostrado cosas y yo he pensado que son mi voluntad, o mi corazón, o mi pensamiento, y ha sido Dios. Otras veces Dios me ha puesto una palabra para una persona, y uno piensa, no, eso debe ser mi imaginación, y es Dios quien le está diciendo a uno, lo está guiando, vaya, hable esa palabra a esa persona. Jesucristo hablaba palabras proféticas, todas las parábolas, todo lo que él hablaba de lo que iba a venir era la profecía misma. Jesucristo es profeta de profetas, no hay nadie más profeta que Jesucristo. ¿Qué significa un profeta? Que habla la voz de Dios, que da una palabra que se va a cumplir en el tiempo de Dios. Hay gente que me ha dicho, ay, profeta, usted me dio una palabra y no se ha cumplido. Es que yo no soy Dios, yo no sé el día ni la hora que se va a cumplir. Además, la profecía tiene unas reglas, o tiene unas condiciones. Para que se cumpla la palabra profética, tú tienes que obedecer. Si es, por ejemplo, una promesa de algo que va a hacer Dios, tienes que obedecerlo. Porque, por ejemplo, una persona, Dios le dice que le va a dar una casa, y Dios le tiene la casa y se la va a dar. Pero si la persona en el camino se desvía, la promesa no se cumple, y no sería culpa del profeta o la mujer profetisa que dio la palabra. Fue culpa de la persona que se desvió por otro camino y perdió la promesa. Como Moisés no entró a la tierra prometida, iba a entrar, pero como desobedeció, no entró. Entonces la promesa se desvió, pero Dios no la desvió, sino Moisés mismo se desvió. Entonces, van a venir falsos profetas, van a venir falsos maestros, van a venir falsos apóstoles, van a venir falsas pastoras, falsos pastores, van a venir falsos evangelistas, falsos hermanos cristianos. ¿Y cómo los vamos a saber? Porque Dios nos ha dado algo que se llama discernir, en saber cuando una persona es falsa, cuando una persona es verdadera, cuando una persona es verdadero cristiano, cuando es un falso cristiano, porque en la iglesia cristiana se meten falsos creyentes. Y está escrito en la Biblia, falsos hermanos en la iglesia. ¿Y cómo lo sabemos? Por el discernimiento de espíritus. Hay personas que dicen ser apóstoles, hay personas que dicen ser profetas, pero no lo son. La Biblia lo estamos estudiando en las 7 iglesias. Les invito, les dejo aquí abajo las 7 iglesias, de qué estaban llenas cada una, cuál era su condición en el tiempo actual, porque esas iglesias quedaron registradas en el Apocalipsis, mostrando la condición de lo que iba a pasar con la iglesia cristiana hasta el final. Ser guiados por el Espíritu Santo. Jesús conocía el corazón, conocía la mente, conocía los pensamientos, las intenciones del corazón de las personas. Antes de que las personas le hablaran, él ya sabía qué era lo que le iban a decir. Sabía las intenciones de los apóstoles, de los falsos fariseos y de los falsos hipócritas. Él sabía todo. El apóstol Pablo también podía discernir lo que estaba pasando en el ministerio de los demás. Podía discernir el corazón de Timoteo, el joven que Pablo lo estaba preparando para el ministerio. También el apóstol Pedro pudo discernir las malas intenciones de Ananías y Zafira cuando quiso engañar
con la plata que prometieron dar y dieron menos, pero mintieron diciendo que no, que era que habían vendido el terreno por menos plata y lo habían vendido por la misma plata, pero mintieron, dijeron que por menos y dieron menos plata de la que habían prometido y murieron los dos el mismo día porque el apóstol Pedro vio, discernió, supo, vio en sus corazones la maldad. Entonces el Espíritu Santo nos puede dar ese discernimiento, que el discernimiento no se compra en un almacén. El discernimiento no nos lo puede dar nadie. El discernimiento lo da el Espíritu Santo. Cuando uno nace tiene unos dones y cuando uno nace tiene unos talentos. Los dones son los regalos de Dios y los talentos son las habilidades que Dios le da a cada persona. Por eso tú no eres igual a mí, ni yo soy igual a ti. No te conozco, pero yo no soy igual a ti, ni tú eres igual a mí. Y uno, aunque trate de parecerse a otra persona, nunca será la persona como tal. Siempre será una imitación, una copia. Entonces, sabemos que cuando una persona tiene dones y tiene talentos, tiene regalos manifestados de Dios. Entonces, por ejemplo, yo conozco personas que tienen el discernimiento de espíritus. Eso es impresionante porque la persona con solo mirarlo a uno ya sabe todo de uno y puede saber los pecados ocultos. Y es cuando una persona lo llama a uno y le dice, mira, Dios me reveló esto, esto y esto y esto de ti. Y uno dice, uy, ¿cómo lo supo? Si nadie supo eso porque yo estaba sola o porque eso nadie lo sabe, sino yo. El discernimiento de espíritus. Yo conozco personas que yo tengo mentores, porque yo tengo mentores y mentoras, hombres y mujeres, y algunos de ellos tienen discernimiento de espíritu. Y eso es impresionante porque aunque yo no les diga nada, ya ellos saben todo. Si estoy triste, cómo me siento, por lo que estoy atravesando. Dios les pone una palabra específica para determinado tiempo. Para mí es muy lindo y es como el Eterno quiera poner. Y a mí me pone palabra para otras personas también. O sea que así como yo recibo ministración para ser llenada, el Eterno me usa a mí para llenar a otras personas. Como en este caso ha usado este ministerio para llenar a mucha gente. Porque mucha gente de muchos países ven estas predicaciones. Y estas prédicas directas al corazón son profundas. Es una forma de predicar muy diferente, no es una forma de predicar convencional. La forma en que yo predico no es convencional, es muy diferente. Entonces, estas prédicas de UNBJ, que significa Una Nueva Vida Jesucristo, son las iniciales. ¿Por qué les pusimos directas al corazón? Porque en Bogotá, una mujer que es seguidora todavía de este ministerio, o sea, que me siguió después de que yo ya me fui de Bogotá, un día me dijo, cuando la profeta Patti predica, es una predica directa al corazón. Y varias veces y varias personas lo dijeron, son prédicas directas al corazón. Entonces, en algún momento el Espíritu Santo me trajo a memoria esa palabra, prédicas directas al corazón, y por eso le pusimos así, UNBJ, prédicas directas al corazón. Y es un nombre que ha impactado porque normalmente hay prédicas que hay gente que predica pero que no llega a lo puntual del corazón de la persona. Jesús llegaba directo al corazón de las personas, les decía lo que les tenía que decir, sin rodeos, sin maquillaje, sin anestesia, tal cual. Entonces, bueno, hoy hemos hablado acerca del discernimiento de espíritu, ¿qué es? Voy a hacer un breve repaso. El discernimiento de espíritu es un regalo de Dios para servir, para ministrar. Es una manera de ser guiados por el Espíritu Santo. Es una manera de poder discernir lo bueno, lo malo. Es poder sacar lo limpio de lo impuro, es poder saber cuando una persona llega con qué intenciones a la vida de uno, a la iglesia, a la empresa, a la casa, quién toca tu puerta, para qué la toca, qué necesita, qué quiere, qué busca. Todo eso es el discernimiento de espíritu nos permite saber interpretar, saber como cuando uno dice voy a interpretar esta canción.
voy a discernir qué es lo que quiere decir. El discernimiento de espíritu es poder entender lo que no se dicen con palabras, sino que es como cuando uno dice el lenguaje no verbal, es no estoy escuchando palabras, pero estoy viendo un lenguaje en la forma de que la persona se para, se sienta o mueve las manos. Uno puede interpretar y discernir el estado de ánimo de los hijos, uno puede interpretar el estado de ánimo de la familia, uno puede discernir en una empresa quién es la persona mala o cuáles son los grupos que se están armando contra la misma empresa. Uno en una iglesia puede discernir que gente llega ahí con otras intenciones que no es propiamente la palabra de Dios, sino hacerle daño al ministerio. El discernimiento es muy importante. Hay gente que está ministrando en un púlpito, predicando sin discernimiento de espíritu, no tienen absolutamente ninguna revelación, no tienen luz de la palabra, no tienen a Cristo en su corazón. Predican porque lo ven como un hobby, como una entretención, como una manera de ganar dinero o público o fama o prestigio, que los quieran o que los busquen o que los sigan, pero realmente no tienen el don del discernimiento de espíritu, y por eso en muchas iglesias se han metido Jezabeles, hombres y mujeres. Ese demonio se ha metido en las iglesias y ha acabado el ministerio. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque no hubo discernimiento de espíritu, y cuando hubo el discernimiento del demonio que llegó, sea en un hombre o en una mujer, cuando el profeta hombre o la profetisa mujer lo dijo que había llegado una persona había llegado con esa intención de minar o de acabar con el ministerio, la voz del profeta fue cerrada y dijeron, no, usted se está equivocando, eso es mentiras, esa persona es buena, solamente que usted está imaginándose, y dejaron la voz del profeta a un lado y dejaron que llegara ese hombre o mujer Jezabel al ministerio a acabarlo. ¿Por qué? Porque Dios le muestra a los profetas lo que está pasando en la iglesia, pero muchas veces cuando el profeta habla, los que están dirigiendo, como no quieren tratar ni lidiar con pecados, dejan que pasen las cosas. Y entonces, aunque sepan que se metió un espíritu de Jezabel a través de un hombre o una mujer para dañar el ministerio, y ellos saben que ahí está pasando algo, y el profeta dice, aquí está pasando algo, aquí hay una persona que está haciendo esto o esto, aquello, los que no quieren arreglar y solucionar o tratar con ese demonio de Jezabel, como no quieren enfrentarse con esa fuerza maligna, la permiten, que fue lo que estudiamos en Tiatira, en la iglesia, en la cuarta iglesia de Tiatira, donde permitían a Jezabel, que es un espíritu de Jezabel, es un espíritu demoníaco que llega a través de un hombre o una mujer con el único objetivo de acabar con los líderes o las cabezas principales del ministerio, sean los pastores, las pastoras, acabar con la familia pastoral, terminar un ministerio, acabarlo, minarlo, debilitarlo. ¿Por qué? Porque cuando en un ministerio hay profetas, siempre está Jezabel ahí, sea a través de un hombre o una mujer. Siempre que hay un verdadero ministerio de profetas, donde esté la voz de un profeta genuino de Dios, siempre se va a meter el espíritu de Jezabel. O sea, que incluye la brujería, la hechicería, el control mental, las malas prácticas, las prácticas de ocultismo, y ese espíritu es muy compinche, le gusta mucho la compinchería, le gusta mucho comprar la voluntad de las demás personas, sea con dinero o con palabras. El espíritu de Jezabel es muy peligroso, por eso es que muchas iglesias se han acabado por el espíritu de Jezabel, porque Jezabel ha llegado disfrazado de hombre o de mujer, se ha metido con mucha sonrisa, con muchas ayudas, con mucha plata, con yo le ayudo con el arriendo, yo le ayudo a solucionar su vida financiera, le dicen al pastor, al pastor que es la cabeza principal, porque el demonio de Jezabel va por la cabeza principal del ministerio, que es el pastor. Y si el pastor no tiene discernimiento de espíritu, o es una persona codiciosa, tacaña, es una persona avarienta, que le gusta más la plata que la santidad, se va a dejar comprar por el espíritu de Jezabel. Puede ser a través de un hombre o una mujer, él va a dejar que le compren el ministerio por plata. Entonces él se vende, y él vende la iglesia, él vende la congregación al ministerio por plata. Y hay muchas iglesias que se han dejado comprar, y Jezabel está ahí, sea a través de un hombre o una mujer.
y el que gobierna es Jezabel, sea a través de ese hombre o esa mujer, como es el que pone la plata, el que paga las cuentas, el que soluciona económicamente todo lo de la iglesia, esa persona que soluciona y que da la plata es la que manda. Entonces hay muchas iglesias que están compradas por Jezabel. Y hay personas que se dejan comprar por los políticos, o sea, Jezabel comprando la iglesia a través de plata, de dinero, como Judas, que vendió a Jesucristo por 30 monedas. Cada vez que una persona vende la iglesia, o vende el ministerio, o vende su integridad ministerial por dinero, es Judas. Y el que lo compra, y el que compra el ministerio es Jezabel. ¿Sí? Entonces siempre tengamos en cuenta, por eso escuchamos muchos testimonios de que llegó un político y compró a la iglesia. Y ya el político, sin ser pastor, ya es el que predica. ¿Por qué? Jezabel en el púlpito. Sea a través de un hombre o una mujer. Bueno, llega una mujer y dice, te voy a dar, yo te pago el arriendo, yo te pongo nuevas sillas, yo te doy nuevas cosas, nuevos equipos, yo te doy todo. Y te doy mensualidad de plata y te soluciono tu vida económica, pero ¿a cambio de qué? Que ese pastor entregue la iglesia a Jezabel. Se la deje manejar, deje que esa persona sea la que ponga las ideas, sea la que diga qué se va a hacer, qué no se va a hacer, cómo se va a hacer, que controle al público, que controle a la congregación, que controle los números telefónicos de la gente para saber quiénes llegan. El WhatsApp está controlado por Jezabel. Jezabel es la que sabe qué nuevos miembros hay y les investiga los números, quién es, de dónde llegó, entonces Jezabel en la iglesia, que fue lo que vimos en Tiatira, la cuarta iglesia de Apocalipsis. Entonces, cuando nosotros tenemos discernimiento de espíritu, ¿qué hacemos? Saber cuándo llegó ese demonio, ¿para qué? Para sacarlo de la iglesia, antes de que se vuelva más grande y se fortalezca y se vuelva como un Goliat. ¿Por qué? Porque hay iglesias que se han casado con Jezabel y ese demonio se creció, ya se volvió como un gigante. ¿Y qué pasó? No lo pudieron sacar de la iglesia y la iglesia, como perdió identidad de Jesucristo, quedó en manos de Jezabel y ya es un templo de Satanás. Entonces por eso es que hemos visto que iglesias cristianas quedan hechos templos de Satanás, que ya se les dice sectas o grupos cerrados donde la gente practica brujería y otras cosas, pero no son cristianos. Hoy hemos hablado acerca del discernimiento de espíritu. Espero que esta predicación te haya ayudado a saber si tú tienes el discernimiento de espíritu, y nos vemos más adelante con mucho más aquí en UNBJ, Iglesia en Línea, y recuerda que tenemos mucho más para dar de la palabra de Dios. Un abrazo fuerte desde la distancia, nos vemos más adelante. Yo soy su amiga y servidora Claudia Patricia Ramos, más conocida como Patti. Nos vemos en otra oportunidad. Shalom, shalom para todos.